Es Usheret, saludándolos con mucho cariño, esperando que Hashem los bendiga de manera muy, muy especial. Esta serie que pretendo hacer es con un enfoque de espiritualidad y Kabbalah. Quisiera enfocarme en lo que es el Mesías. Y estas clases van a estar compuestas de 5 partes. Espero lograr las 5 partes de manera consecutiva, obviamente, y en el lapso de tiempo más apropiado. La primera parte va a ser corta, es una simple introducción de lo que es el Mesías, el mundo venidero y la resurrección de los muertos. Después ampliaré en lo que es el concepto del Mesías, su necesidad y los requisitos que debe cumplir en la primera parte. La segunda parte sería la naturaleza de la era mesiánica. La tercera, qué es el mundo venidero. La cuarta, cómo ganarse una porción en el mundo venidero. Y la quinta y última va a ser sobre lo que es la resurrección de muertos. Como manera introductiva, quisiera explicarles que a veces las personas piensan respecto a su destino final y se formulan muchas preguntas. ¿Qué pasa después de que la persona muere? ¿Existe vida después de la muerte? ¿Podemos saber cuál es el propósito fundamental de nuestras vidas? ¿Podremos saber si Hashem existe? ¿Tenemos o no un alma? Si la tenemos, ¿qué ocurre con ella? ¿Hay justicia para quienes tratan a los demás de manera injusta? ¿Por qué debemos atravesar desafíos tan difíciles en la vida? ¿Recibiremos recompensa por nuestros actos altruistas? Las respuestas a estas preguntas fueron postuladas a través de las épocas por miles de filósofos, pensadores religiosos y personas que buscaron verdades espirituales. El judaísmo ofrece un enfoque profundo y abarcador de la vida que se extiende literalmente hacia la eternidad. Y no se basa en meras conjeturas, sino que se fundamenta en la Torá que Dios nos entregó en el monte Sinaí, que luego fue transmitida por los profetas y que se expresa en nuestras plegarias diarias y está registrada en el Talmud. Desde una perspectiva judía, el mundo tal como lo conocemos cambiará dando lugar a una nueva realidad, que incluye la época conocida como la era mesiánica y el mundo venidero. Llegar al mundo venidero no depende de los logros financieros de la persona ni de que logre hacer algo que le inscriba en el libro Guinness de los récords mundiales. Cada individuo tiene el potencial para crear una existencia dinámica, eterna, perfeccionando sus rasgos de carácter, ayudando a los demás, estudiando Torah y cumpliendo la Mivot. Hay diferentes opiniones respecto a cómo será la era mesiánica y el mundo venidero. Estos shurim siguen en general el enfoque del Ramjal, el Rab Sadok HaKohen, del Rab Eliyahu Dessler y del Rab Chaim Friedlander. Estos sabios de la Torá basan su perspectiva sobre estos temas en las fuentes clásicas judías. Para poder entender la era mesiánica y el mundo venidero, necesitamos realizar previamente una sinopsis de la historia del mundo y del objetivo de Hashem al crearlo. La historia del mundo y el objetivo de la creación. De acuerdo al judaísmo, la historia del mundo está dividida en varias fases. Las 2 primeras divisiones comprenden la historia del mundo desde el comienzo de la creación del primer hombre hasta la era mesiánica, que es lo que llamamos este mundo, y la historia del mundo luego de la era mesiánica, a lo cual llamamos el mundo venidero. La era mesiánica en sí misma forma parte de este mundo, aunque constituye un paso intermedio entre este mundo y el mundo venidero. Estas 2 divisiones, o sea, este mundo y el mundo venidero,
cuentan con dos ambientes distintos, cada uno perfectamente adecuado para el logro de los objetivos de esa etapa. Pero ambos son la consecuencia del deseo de Hashem de darle al hombre de la manera más perfecta posible. Las fuentes judías enseñan que el objetivo de la creación es que Hashem, siendo absolutamente perfecto, deseaba compartir su bondad con otros, aunque todavía no existía nada fuera de él. En su deseo no solo de dar, sino de dar de la manera más perfecta posible, Hashem creó al mundo de tal manera que otros, concretamente las personas, pudieran apegarse a él en el mayor grado posible, siendo ese el máximo bien. Apegarse a Hashem en un sentido espiritual se traduce como parecerse a Hashem. De acuerdo al grado en el cual la persona logra asemejarse a la propia perfección de Hashem, es el grado en el cual estará cerca de Hashem. Como la propia perfección de Dios, la fuente de la perfección del hombre debe ser independiente, en el máximo grado posible. Es decir, el hombre debe ganarse esa perfección y ser su propio dueño, porque sólo de esa manera será similar a Hashem. Por lo tanto, Hashem creó un sistema a través del cual el hombre tiene la oportunidad de ganarse su propia perfección. Si Hashem simplemente hubiese creado al hombre espiritualmente perfecto, el hombre se hubiese encontrado muy lejos de Hashem y sería un receptor pasivo. Para superar este obstáculo, Hashem creó al hombre de tal manera que puede ser por sí mismo un creador de bien. De esta manera, la creación fue estructurada de forma tal que el hombre pueda ganarse su propia recompensa. Esto pudo lograrse otorgándole al hombre autonomía moral para elegir entre el bien y el mal. Con este objetivo, Hashem creó el mundo incompleto e imperfecto. Y esta es la razón de la existencia del mal o de la aparente falta de influencia divina. Dios le dio al hombre el poder y la orden de completar el mundo que él había comenzado. Dios le entregó al hombre todos los detalles necesarios para terminar o perfeccionar al mundo. Esto se logrará a través del cumplimiento de los mandamientos que Dios le otorgó al hombre. Dios estableció el desafío de la siguiente manera. Por una parte, dotó al hombre con considerable fuerza espiritual para poder controlar sus propios actos y el mundo que lo rodea. Por otra parte, para mantener la libre elección y que esa elección del bien sea su propio logro, el hombre también posee una dimensión del ser bastante alejada de lo espiritual. Por esta razón es que el hombre es una síntesis dinámica entre el cuerpo y el alma, una parte aparentemente desconectada de Hashem y otra esforzándose para acercarse a él. Al elegir por propia voluntad actuar conforme a la voluntad divina y superar de esta manera su básico instinto egoísta, el hombre se perfecciona a sí mismo y al mundo que lo rodea. El jardín del Edén. Cuando el hombre fue creado, se encontraba en un estado perfectamente equilibrado entre el bien y el mal. Antes del pecado de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán y Javá poseían un grado de espiritualidad tan elevado que fácilmente hubieran podido alcanzar la perfección del mundo. Y a pesar de que existía la posibilidad de transgredir incluso antes de que hubiesen pecado, no existía como una realidad tangible. En ese punto se identificaban a sí mismos con el bien y veían la inclinación del mal como algo externo. El bien y el mal existían en dos dominios opuestos y separados. Si Adán y Javá no hubieran transgredido comiendo del fruto del árbol del conocimiento, sus almas habrían purificado a sus cuerpos en etapas continuas y sucesivas hasta que el alma hubiera llegado a purificar completamente al cuerpo. Entonces hubieran introducido la era mesiánica, siendo Adán el Mesías y el resto de la humanidad hubiera nacido ya dentro de la era mesiánica, sin que existiera distinción entre judíos y no judíos,
porque la humanidad hubiera sido comprendida dentro del concepto del pueblo judío. Pero al elegir desobedecer a Hashem y comer del árbol del conocimiento, Adán y Jabá redefinieron de manera drástica su perspectiva sobre la realidad y cambiaron para siempre el camino que llevaría finalmente a la perfección del mundo. En un nivel muy simple, el hecho de comer del árbol fue una afirmación de su fe en la capacidad que tenía el mundo físico para mantener a la humanidad sin ninguna conexión con lo espiritual. Tomado en un nivel metafórico, tal como lo explica el Maharal, el árbol representa la fuente mientras que el fruto es el producto. Arrancar la fruta del árbol fue un acto de separación entre el mundo físico y su raíz espiritual, un cambio de valores que considera el efecto más importante que a su causa. Un nuevo orden mundial. Luego del pecado, Hashem alteró el programa para la perfección del mundo en dos aspectos claves. Primero, él instituyó la muerte. Puesto que el alma de la persona ya no era lo suficientemente fuerte para purificar al cuerpo tanto como era necesario, el alma quedaba totalmente bloqueada para expresarse totalmente a sí misma. Por lo tanto, la muerte se convirtió en una necesidad para poder purificar al cuerpo y permitirle al alma expresarse mejor. Cuando una persona muere, se separa su cuerpo y su alma. El alma parte al mundo de las almas donde se reconecta con su fuente, Dios, en proporción al grado del éxito que obtuvo purificando al cuerpo durante el tiempo que se encontraban unidos. Esta purificación se obtiene de 613 maneras específicas a las cuales nos referimos como las misbot de la Torá. La conexión con Dios en el mundo de las almas a veces se considera como una recompensa por haber cumplido con la Torá, pero la verdadera recompensa solo se obtendrá en un estado posterior de la existencia, junto con el cuerpo en el mundo venidero. Mientras tanto, el cuerpo enterrado en la tierra regresa a su forma más elemental, el polvo, y solo será reconstituido en el nivel espiritual más elevado, en un momento posterior de la historia, en lo que se conoce como la resurrección de los muertos. En este momento, el cuerpo y el alma volverán a combinarse, y el alma será capaz de purificar completamente al cuerpo, preparándose para la vida eterna. Dios también decretó que el hombre debe trabajar con el sudor de su frente. Debe dedicarse al trabajo físico como si éste verdaderamente fuera la fuente de su manutención, y luego ganar por sí mismo el mismo nivel de conciencia espiritual que existía en el jardín del Edén antes de la transgresión. La misma historia judía es el proceso para llevar al mundo de regreso hacia ese estado de conciencia espiritual. Es un proceso que comenzaron nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y que fue llevado adelante por todos sus descendientes que lealmente recibieron la Torá y se dedicaron a su cumplimiento. Cuando el pueblo judío cumple con la voluntad de Dios y cuida su Torá, Dios les promete enviar la lluvia en sus estaciones y permitirles morar con seguridad en la tierra. Tal como en el jardín del Edén, el bienestar físico del hombre provendrá de su fuente espiritual. A través de la experiencia histórica del pueblo judío en sus subidas y bajadas respecto a la observancia de las misbot, la humanidad comprenderá la verdadera relación que existe entre lo físico y lo espiritual. En ese momento llegará la era del Mesías. Los tiempos por venir. La era mesiánica será un paso previo al mundo venidero. Proveerá un medio ambiente absolutamente nuevo para el servicio divino que le dará a la humanidad una oportunidad sin precedentes para ansiar apegarse a Dios. Luego de la llegada del Mesías habrá dos resurrecciones de los muertos. La primera resurrección tendrá lugar inmediatamente a continuación de la llegada del Mesías. Sin embargo, en ese momento se levantarán solo las personas que fueron completamente justas durante sus vidas. Una segunda resurrección para el resto de la humanidad tendrá lugar al finalizar el periodo del Mesías. En ese momento, Dios juzgará cada medida de injusticia y va a determinar exactamente la intensidad de la existencia eterna que le otorgará a cada unidad de cuerpo o alma.
En el mundo venidero que existirá luego de la segunda resurrección, el alma misma finalmente alcanzará todo su potencial. Revocando el pecado de Adán, el alma del hombre finalmente logrará hacer aquello por lo cual fue creada, convertirse de ser un receptor de bien a ser un dador de bien para el cuerpo. Asumirá entonces control absoluto purificando el cuerpo al máximo grado posible. Entonces, tanto el cuerpo como el alma continuarán creciendo hacia la espiritualidad final, disfrutando eternamente del merecido placer de la cercanía con Dios para lo cual fueron creados. Después de la breve introducción, voy a concentrarme ahora en lo que es el concepto del Mesías, su necesidad y los requisitos que debe cumplir. Uno de los principales fundamentos del judaísmo es creer en el Mesías, literalmente el ungido, y anhelar su llegada. Cuando se comprende el concepto de Mesías, la historia del mundo comienza a entenderse no como una serie de sucesos al azar, sino como un destino planificado hacia un objetivo utópico. En su obra La tercera ola, Alvin Toffler observa que a través de la historia la civilización ha sufrido y continuará experimentando cambios de paradigmas que exigen que el mundo se adapte a nuevas realidades. Por ejemplo, el mundo pasó de una civilización agrícola a una sociedad industrializada. Actualmente estamos en un proceso de transición hacia un nuevo mundo plano, ecogeopolítico, manejado por Internet. Estas transiciones marcan los cambios mundiales desde sociedades tribales a países organizados con gobiernos de primitivos que buscaban comida entre los desperdicios a productores mega industriales. Además, la historia judía posee indicadores históricos de transformación, pero estos no miden el avance tecnológico ni social. Más bien, estos periodos reflejan cambios en el ambiente espiritual que Dios ofrece a la humanidad para ejercer su libre elección y lograr la perfección. Como ejemplos podemos citar la vida en el Gan Edén y al ser expulsados del mismo, los periodos del primero y segundo templo y luego de la destrucción de este último. Dentro de este contexto podemos entender el concepto del Mesías y de la era mesiánica. En esta primera parte del Shiur sobre el Mesías vamos a ver que para el judaísmo es fundamental la creencia en el concepto del Mesías. Analizaremos quién será el Mesías, los requisitos que debe cumplir y qué es lo que se espera que él logre hacer. La segunda clase sobre el Mesías investigará la fase de la historia conocida como la era mesiánica, cuándo ocurrirá y qué podemos hacer para acelerar su llegada. En esta sección analizaré el propósito de la era mesiánica y buscaremos comprender al Mashiach dentro del contexto del plan eterno de Dios para la humanidad. También veremos que la era mesiánica es parte integral de este mundo y al mismo tiempo es el puente con el mundo venidero. Y Tehet Hametim, la resurrección de los muertos. Una visión general sobre la escatología judía. El Rab Jacob Astor, en su libro Soul Searching, en la página 93-95, la escatología judía contiene tres componentes principales. El diccionario define a la palabra escatología como una rama de la teología que trata sobre los eventos finales de la historia mundial. La verdad es que la escatología no es algo exclusivo del ámbito de la religión. El ejemplo más impactante de una escatología secular sería el marxismo, las convulsiones y las agonías de la guerra de clases. Todos los males se resolverían en una sociedad sin clases, el desvanecimiento del Estado y una existencia feliz para siempre. La escatología judía está compuesta por tres piezas básicas. 1. La era del Mesías. 2. La vida después de la muerte. Y 3. El mundo de la resurrección. De acuerdo con las fuentes tradicionales judías, el Mesías será un ser humano nacido de padres de carne y hueso, a diferencia de la creencia cristiana, que lo considera el Hijo de Dios concebido inmaculadamente. De hecho, Maimónides, o sea, el Rambam,
escribe que el Mesías cumplirá su misión y luego morirá como cualquier otra persona. ¿Cuál es su misión? Acabar con el sufrimiento de la historia y anunciar una nueva era de dicha para toda la humanidad. El lapso de tiempo en el cual él surgirá y cumplirá su misión se llama la era mesiánica. La vida después de la muerte es llamada en las fuentes tradicionales Olam Abba o el mundo venidero. Sin embargo, el mismo término Olam Abba también se usa para referirse al renovado mundo utópico del futuro, el mundo de la resurrección, Olam HaTehiah, como se explicará en el párrafo siguiente. El primero es el sitio a donde van las almas justas después de la muerte y han estado partiendo hacia allí desde la primera muerte. Este lugar también es llamado algunas veces el mundo de las almas. Es un lugar donde las almas viven en estado incorpóreo, disfrutando del placer de la cercanía a Dios. En contraste, comenta el Talmud que ningún ojo ha visto el mundo de la resurrección. De acuerdo con la opinión de la mayoría de las autoridades, es un mundo donde el cuerpo y el alma se reúnen para vivir eternamente en un estado verdaderamente perfecto. Este mundo únicamente tendrá comienzo después del Mesías, mediante un evento conocido como el Gran Día del Juicio, Yom Adin Agadol. De esta manera, el mundo de la resurrección es la recompensa final, un lugar donde el cuerpo se vuelve eterno y espiritual mientras el alma se levanta o se eleva aún más. Ahora, ¿por qué necesitamos al Mesías? El judaísmo afirma que el propósito del hombre en este mundo es la utilización correcta de su libre elección para poder elegir el bien por sobre el mal. Sin embargo, en la era mesiánica la presencia de Dios se manifestará claramente al mundo, eliminando la necesidad de elegir entre alternativas aparentemente conflictivas. Con la revelación de Dios y la disminución de la inclinación hacia el mal, elegir lo correcto será mucho más natural. Parece extraño anhelar la llegada de una época en la cual se reducirá notablemente la oportunidad de ejercer nuestra libre elección. El Ramjal, el Rab Moshe Haim Luzzatto, en Derech Hashem, el camino de Dios, 1.2.1 y 1.3.2, el hombre debe ganar su perfección a través de la aplicación correcta de su libre albedrío, su libre elección, la cual únicamente puede suceder en el mundo físico. El propósito de Dios en la creación fue otorgarle de su bien, por lo tanto, su sabiduría decretó que la naturaleza de esta benevolencia fuese que Él le diera a las cosas creadas la oportunidad de apegarse a Él lo máximo que les fuera posible. No obstante, la sabiduría de Dios decretó que para que dicho bien sea perfecto, quien lo disfrute debe ser su amo, es decir, que debe ganárselo por sí mismo. El hombre debe ganar su perfección a través de la libre elección y de su deseo. Por lo tanto, fue necesario darle al hombre libre elección para que hubiese un equilibrio entre el bien y el mal, y no estuviera compelido hacia ninguno de los dos. Para cumplir mejor con este objetivo, la sabiduría suprema decretó que el hombre esté constituido por dos partes antagónicas, o sea, un alma y un cuerpo. Cada uno de estos elementos impulsa al hombre hacia su propia naturaleza, es decir, que el cuerpo le empuja hacia lo material mientras el alma lo conduce hacia lo espiritual. Estos dos elementos se encuentran en un estado de enfrentamiento constante. Si el alma prevalece, no solo se eleva a ella, sino que también eleva al cuerpo, adquiriendo así la persona su perfección última. Ahora, para poder comprender a dónde nos llevará el Mesías, necesitamos entender primero de dónde venimos. Del jardín del Edén, la decisión de Adán y Jabá de comer del árbol del conocimiento provocó que debieran abandonar el jardín del Edén, siendo necesaria la existencia de un periodo mesiánico para establecer el reconocimiento
universal de Hashem. El Ramjal de nuevo en Dere Hashem 1, 3, 6 al 8 dice que el pecado de Adán irrumpió el equilibrio entre el bien y el mal. Cuando Adán fue creado se hallaba constituido de dos elementos antagónicos, el cuerpo y el alma. La decisión adecuada hubiera sido escoger el bien. Si lo hubiese hecho, su alma habría prevalecido sobre su cuerpo y lo espiritual habría dominado sobre lo físico. Pero cuando Adán pecó, las cosas se alteraron radicalmente. Con el pecado se incrementó el mal tanto que el hombre mismo como en toda la creación. Por lo tanto, el proceso para alcanzar la perfección se complicó todavía aún más. Tikkun Olam. El objetivo de nuestra existencia en el mundo posterior al jardín del Edén es llevar todo, tanto al mundo como a nosotros mismos, de regreso hacia ese estado original de sensibilidad espiritual. En palabras del Rav Eliyahu Dessler, Michtav Meliahu, volumen 3, página 210-211, la manera para poder regresar al jardín del Edén es cultivar la conciencia respecto a que la realidad es espiritual. Como veremos en la siguiente fuente del Maharal, Ner Mitzvah, sección 1, los desafíos espirituales de la historia judía marcan el proceso de llevar al mundo de regreso al estado existente antes del pecado de Adán. Para corregir al mundo, primero debemos encontrar de alguna manera la forma de liberarnos de la idea de que existe alguna clase de realidad en la que podamos ser completamente independientes de Hashem y tener pleno control sobre nuestro destino. Debemos regresar o reconocer que la elección de definirnos como criaturas físicas falló en su mismo objetivo. El proceso histórico de los 4 exilios, al que también se refirió la visión profética de Bilam en Bamidbar 24, 17, 24, fue diseñado para cumplir con ese objetivo. El primer exilio, Babilonia, se refirió al poder de la conquista. Babilonia conquistó al mundo civilizado a través de la fuerza de sus armas. Cuando su poder simplemente se desvaneció, quedó claro que la mera fuerza militar no es suficiente para que el hombre sea independiente. El siguiente fue el exilio de Persia. Los persas trataron de lograr la hegemonía mundial a través del poder de la riqueza, incrementar siempre la porción de importancia social del hombre le daría a éste su independencia. Cuando este imperio cayó ante la conquista griega, quedó claro que el poder de la riqueza era insuficiente. Cuando llegó el turno de que cayera el imperio griego, también se reconoció la limitación del poder de la cultura. Finalmente llegamos al exilio actual, el del Imperio Romano y sus ramificaciones. Este exilio acentúa el poder de la tecnología y del ingenio. El hombre es infinitamente creativo para resolver sus problemas. No existe ningún problema que esté lejos de la capacidad de resolución. Si combinamos las fuerzas de cada porción de la raza humana, los avances que lograremos a través del continuo desarrollo en las áreas de humanidades y de las ciencias no pueden dejar de brindarnos completa autonomía y en consecuencia logra la utopía. Nuestra tarea es establecer un ambiente mundial que permita el libre flujo e intercambio de ideas. El Mesías pondrá en evidencia la falacia de esta última esperanza para la independencia humana. ¿Qué pasará entonces? Hemos visto que la era mesiánica nos va a otorgar la oportunidad de corregir el pecado de Adán. ¿Y entonces qué va a pasar? ¿Cuál será el objetivo de la existencia en un mundo perfecto? El Maral en Ezra Israel capítulo 27, la era del Mesías completa y perfección, el Mesías completa y perfecciona a la creación. Los últimos 2000 años de los 6000 años de historia son los días del Mesías. Avodah Zará 9a. Esto significa que hacia el fin del tiempo será el momento más apropiado para la llegada del Mesías y para que tenga lugar la era mesiánica, porque el final es la terminación, la completitud. En otras palabras, todo lo que ocurre al final de un proceso es la finalización y la perfección de ese proceso.
Por lo tanto, al final del tiempo está designado para la llegada del Rey Mesías, porque Él llevará a todo el mundo a su perfeccionamiento. Todo el mundo se unirá y cuanto que todo el mundo se completará y perfeccionará. Por lo tanto, es apropiado que el Rey Mesías, quien va a completar y a perfeccionar todo, llegue al final del tiempo, porque ese es el momento más adecuado para la finalización y el perfeccionamiento. La importancia de creer en el Mesías. En esta sección vamos a analizar la creencia básica en la llegada del Mesías, que constituye una de las piedras angulares del judaísmo. El Rambam en los 13 principios de la fe, principio 12 dice, creer en la llegada del Mesías es uno de los 13 principios de fe. Yo creo que con fe completa en la llegada del Mesías, y a pesar de que se demore, de todas maneras cada día esperaré su llegada. El Rambam en Hilchot Melachim, las leyes de los reyes, 11.1, la creencia en la llegada del Mesías es tan fundamental en el judaísmo que aquel que la niegue o que no espere su llegada es considerado como si hubiese negado toda la Torá. Todo aquel que no cree en el Mesías o quien no espere su llegada está negando la validez de la Torá y de los profetas, de los Nevi'im. Además, sabemos que la creencia en el Mesías se expresa en nuestras plegarias diarias. Tal como lo describimos, el Mesías será un descendiente directo del rey David, 907-837 antes de la era común, quien fue rey sobre la tierra de Israel. Por ello, nos referimos al Mesías como el descendiente de David. En la plegaria Shemonah Esrei, 15ª bendición, en el Sidur, cada día, cada persona judía reza 3 veces pidiendo que el Mesías traiga la redención. Haz que el descendiente de tu siervo David florezca rápidamente y magnifica su honor merced a tu salvación, pues tu salvación constantemente aguardamos. Bendito eres tú, Dios que hace florecer el honor de la salvación. También en la plegaria del Kadish, Shidur Nusa, Edot, Masrija y Sefardí, dice... todo Kadish tiene una plegaria por el Mesías. Exaltado y santificado sea el gran nombre de Dios en el mundo que Él ha creado de acuerdo a su voluntad, que Él establezca su reino, que florezca su salvación y que traiga pronto a su ungido, Mashiach. Amén. ¿Y quién es el Mashiach? Este personaje tiene requisitos básicos. Uno de ellos es ser líder y rey. El término Mesías se refiere a alguien que es ungido con aceite y es el término general que se utiliza para referirse a alguien que mantiene una posición de liderazgo, tal como lo indica la siguiente fuente. Rashi y Yeshayahu 61.1, el término Mesías implica liderazgo. La palabra Mashiach implica liderazgo y grandeza. En la siguiente fuente vamos a ver que el Mesías será el mayor líder y genio político que el mundo haya visto en toda su historia. Él pondrá estos talentos extraordinarios en función para provocar una revolución a nivel mundial, que dará como resultado una justicia social perfecta y que influirá a todas las personas para servir a Dios con un concepto de corazón puro. Rambam en Sanedrín 10.1, Mishneh Torah Hilchot Teshuvah, las leyes del arrepentimiento 9.2, el Mesías será un líder mundial que de proporciones sin precedentes, él llevará a la humanidad de regreso hacia el camino de Dios. Durante la era mesiánica, el reinado volverá al pueblo judío en la tierra de Israel. El Mesías, quien será un rey, establecerá su lugar de reinado en Sion, o sea, Jerusalén. Su fama se expandirá y llegará a los extremos de la tierra, incluso más que durante el reinado del rey Shlomo. Además, las naciones del mundo establecerán un pacto de paz con él. El Mesías, que será un rey descendiente del rey David, será incluso más sabio que el rey Shlomo. Su nivel de profecía será semejante al nivel de Moshe. Por lo tanto, él instruirá a todo el pueblo judío respecto al camino de Hashem. Además, todas las naciones del mundo vendrán a oírlo cuando él hable, tal como lo predijo el profeta.
Al final de los días, la montaña de la casa de Dios, el templo en Jerusalén, se colocará por encima de todas las otras montañas, y todos los pueblos vendrán a él. Muchos vendrán y dirán, vamos a subir a la montaña de Dios, a la casa de Dios de Israel. El Mesías nos enseñará su camino y nosotros andaremos por sus sendas. Yeshayahu 2, 2 al 3. Descendiente del rey David. Bereshit 49:10, con el Targum Jonatán, el Mesías descenderá de la tribu de Yehudá, porque todos los futuros reyes judíos nacerán de descendientes de esa tribu. El cetro no se alejará de Yehudá, ni el bastón de mando se alejará de sus pies hasta la llegada de Shiloh, el Mesías, y a él lo obedecerán los pueblos. En la actualidad hay numerosas familias judías que pueden registrar su ascendencia hasta llegar al rey David. Por ejemplo, el Maral de Praga pudo establecer su descendencia del Rab Jaí Gaón, de quien se sabe por tradición que era un descendiente del rey David. Hay muchas familias que pueden corroborar que sus familias se originan en el Maral. Esta fuente está en el libro que se llama Handbook of Jewish Thought, por el Rab Aryeh Kaplan, volumen 2, 25-3. En cuanto a sus cualidades personales de grandeza, Yeshayahu 11:2 dice que el Mesías poseerá 6 cualidades de grandeza personal. El Espíritu de Dios reposará sobre él. 1. El Espíritu de la sabiduría. 2. El entendimiento. 3. El Espíritu del consejo. 4. La fuerza. 5. El Espíritu del conocimiento. Y 6. El temor a Dios. Entre las tareas que se le asignarán al Mesías se encuentran la adjudicación de aspectos de nacionalidad, tales como determinar el linaje judío, el linaje tribal y la resolución de problemas legales que aparentemente no tienen solución. Tal como lo describe la siguiente fuente, él será capaz de cumplir con esas tareas gracias a su excepcional poder de comprensión. Rambam en Hilhot Melachim 12:3, el Mesías tendrá la inspiración divina, lo cual lo ayudará a determinar el linaje de una persona. En los días del rey Mesías, cuando se establezca su reinado y todo Israel se reúna a su alrededor, él determinará el linaje de cada uno gracias a la inspiración divina que se posará sobre él. Él determinará a qué tribu pertenece cada persona, proclamando este pertenece a esta tribu, etc. En la siguiente fuente vemos que el Mesías tendrá el poder de sentir el espíritu de cada persona, pudiendo conocer de esta manera todo su registro espiritual y así juzgar si una persona es o no culpable. Yeshayahu 11:3, Sanedrín 93b, el Mashiach podrá juzgar a las personas con un sentido del olfato sobrenatural. Y él estará animado, Barijó, por el temor a Dios y no juzgará basándose en aquello que se ve ni reprenderá a partir de aquello que oigan sus oídos. El Talmud identifica la anomalía lingüística de la palabra animado, Barijó, notando su semejanza con la palabra hebrea meriach, o sea que es oler. Rabá dijo, él olerá a una persona y la juzgará, tal como está escrito inmediatamente a continuación, no juzgará basándose en aquello que ve, ni reprenderá a partir de aquello que oigan sus oídos. Sus logros. La identidad del Mesías quedará determinada si él logra alcanzar los objetivos específicos que requiere su misión. En la siguiente fuente diferenciaremos entre los logros que nos permitirán creer que él puede ser el Mesías en comparación a aquellos logros que confirmarán su identidad más allá de toda sombra de duda. Rambam, Hilhot Melachim 11:4, la identidad del Mesías solo quedará confirmada con absoluta certeza cuando reconstruya el templo en Jerusalén y traiga de regreso a todo el pueblo judío a la tierra de Israel. Si surge un rey de la casa de David, que es sabio en la Torá, y se dedica a las misbot, tal como lo hizo su antepasado David, de acuerdo ante la ley escrita como la ley oral, y
Si él convence a todo el pueblo de Israel para seguir el camino de la Torá y las misbot y fortalece la observancia de las misbot y lucha contra las guerras de Dios, entonces puede suponerse que puede llegar a ser el Mesías. Si continúa y tiene éxito y logra vencer a todos los pueblos no judíos alrededor y construye el Bet Hamikdash, el templo, en su lugar y reúne a todos los judíos exiliados a lo largo del mundo de la tierra de Israel, entonces seguro que es el Mesías. ¿Cómo logrará el Mesías llegar hasta cada persona judía e informarle respecto a su llegada? Las siguientes profecías nos dan una respuesta. En Yeshayahu 11:10 dice: el Mesías llevará a todos los judíos de regreso hacia la tierra de Israel. Y ocurrirá en aquel día que la raíz de Ishai, es decir, el Mesías, será como bandera de los pueblos. A él acudirán las naciones y será glorioso su lugar de descanso. Y sucederá en aquel día que el Eterno pondrá su mano nuevamente por segunda vez para recobrar los restos de su pueblo, que aún quedaren de Asiria y de Egipto y de Patros, y de Cush y de Elaim y de Sinar y de Jarmat y de las islas del mar. Y él pondrá una bandera para las naciones y convocará a los dispersos de Israel y reunirá a los esparcidos de Yehudá desde los 4 rincones de la tierra. Rambam Bamidbar 24:17 dice que él se hará visible para todo el mundo como si fuera una fulgurante estrella atravesando el cielo. Debido a que el Mesías va a reunir a los dispersos de Israel desde todos los rincones de la tierra, se le comparará con una fulgurante estrella atravesando el cielo, desde una punta del cielo hasta la otra, visible para todo el mundo, para reunir de esta manera a los judíos dispersos. Tal como afirma el versículo: vi en las visiones nocturnas que venía con las nubes del cielo uno como un hijo del hombre. Daniel 7:13. Y tal como describe la siguiente fuente, una vez que la identidad del Mesías sea reconocida en el mundo, a él se le aclarará la verdad a los pueblos del mundo. Rambam, Hilhot Melahim 11:4, el Mesías aclarará a todos la verdad. Y cuando se levante el verdadero rey Mesías y triunfe y sea elevado y exaltado, inmediatamente todos ellos, las naciones no judías, retornarán a la verdad y sabrán que sus antepasados les transmitieron una falsedad, un falso Mesías, y que sus profetas y sus líderes los engañaron. Hasta aquí termino con esta primera parte. En el siguiente shiur voy a ampliar sobre lo que es el mundo, sobre lo que es, perdón, la naturaleza de la era mesiánica. Que este shiur sea de bendición para cada uno de ustedes que escuche y les envío un abrazo enorme. Shalom.